Así que el título de la palabra en esta mañana es La Gran Cena. Así que ya más o menos se imaginan ustedes de qué trata la palabra. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 14. Mateo, Marcos, Lucas 14. Y vamos a dar lectura desde el versículo 15 hasta el 24. Dice la palabra de Dios así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Tremenda palabra y tremenda exhortación la de nuestro Señor Jesús, hablando a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de aquel entonces. Jesús estaba en una comida, estaba pasando un tiempo de comunión, entre comillas, con aquellos que se decían saber todo acerca de la ley, con aquellos que se decían doctos en cuanto a la escritura, a la palabra de Dios. Y había allí un fariseo que hizo una declaración que fue la que dio inicio a esta parábola. Dice el versículo 16, el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús, como era de costumbre, aprovechó para compartir la realidad de su evangelio. Y quiero en esta mañana, amados hermanos y amigos, destacar 3 aspectos importantes de esta palabra. Alguien dijo en una ocasión que cuando hay nervios mientras se predica es bueno, porque eso quiere decir que no dependemos de nosotros mismos. Lo malo es cuando hay demasiada confianza en el ser humano. Amén. Entonces, todos los fallos son míos y toda la gloria para el Señor. Amén. Vamos a destacar entonces 3 aspectos importantes sobre esta parábola. En primer lugar, hermanos, quiero destacar que la invitación era para muchos. Dice el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La invitación era para muchos, mas no para todos. Jesús les está dando a entender que ellos, los del pueblo de Israel, y en este caso en concreto los fariseos y religiosos, eran los invitados. Sin embargo, ellos creían, y aún hoy en día muchos siguen creyendo en el pueblo de Israel, que la oferta de salvación es única y exclusiva para ellos. La cena de la que nos está hablando el Señor Jesús es una cena en un contexto hebreo, en un contexto judío, en un tiempo particular de la historia. Y quiero también hablar acerca de cómo eran las cenas en aquel entonces, cuando los novios se comprometían
se enviaban las invitaciones a los que se deseaba que participaran de aquel banquete. Entre el compromiso y la boda pasaba cerca de un año, más o menos un año para ir al banquete. Antes de la celebración, el padre de familia, que era el que había enviado las invitaciones como un año antes, justo antes de la invitación, enviaba una especie de recordatorio de que la boda estaba cerca. Así que el padre enviaba la invitación a sus invitados y ellos acudían porque era un pacto verdadero. Era un verdadero pacto lo que se celebraba en aquel entonces. Dice el versículo 17, es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo. Quiero que me acompañen un momento a Efesios 2:12, si lo tienes por ahí. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperar y sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que vemos esa figura de pacto entre un hombre y una mujer, de una gran cena que se iba a celebrar, de un padre que hace una invitación como un año antes, que justo antes de la celebración envía un recordatorio para que todos aquellos que habían sido invitados no tuvieran ningún tipo de excusas y pudieran venir a aquella boda, a aquel pacto, como el mismo pacto que celebró Jesús con nosotros y que culminó en la cruz del Calvario y que firmó con su propia sangre. Así que dice el versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y aquí vemos un énfasis, hermanos, en el tiempo que hay entre la invitación inicial y el recordatorio. En el Antiguo Testamento, la invitación era para la nación de Israel, para aquellos que supuestamente estaban preparando la venida del Mesías, la venida de Jesús, del Salvador, para que ellos estuvieran dispuestos para ese gran momento, el momento de la llegada de su Señor. Aún en el tiempo del ministerio de Jesús tuvieron la oportunidad aquellos hombres judíos, fariseos, religiosos, de aceptar la invitación, esa invitación de amor por parte de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Toda la nación rechazó aquella oferta de gracia. Y de igual manera vemos el rechazo de los invitados de la parábola de la gran cena. Hermanos, cuando a uno lo invitan a una celebración, en este caso a una boda, ¿no es verdad que uno se prepara para ese día? ¿Sí o no? Usted le dice, mira, normalmente suele ser para primavera las bodas o para verano, ¿no? Le mandan a uno a lo mejor un año antes, el próximo año nos casamos, ¿no? Entonces uno ya agenda, uno dice, para tal fecha yo voy a ir a esa boda. Se compra uno un buen traje, ¿verdad? Ahorra uno dinero porque siempre representa gasto, ¿no? Que si el regalo, si tienes que viajar, comprar los billetes. Estamos en las islas y normalmente hay que ir de un lugar a otro. Y hacemos todo cuanto esté en nuestras manos para poder acudir a aquella celebración tan espectacular que es el pacto de amor entre un hombre y una mujer. Nos preparamos por completo para poder ir y disfrutar de aquel banquete. La pregunta en esta mañana para ti sería, ¿te estás preparando tú para la gran cena? ¿Te estás preparando para la venida de Jesús? ¿Te estás preparando para cuando venga el novio a por su iglesia? Así que, en segundo lugar, quiero destacar las excusas sin fundamento. Dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Interesante porque hasta donde yo sé, muy pocas personas compran algo sin verlo, ¿verdad? Por lo menos hoy en día, aunque sea por internet, uno ve la foto de lo que va a comprar, pero es que en aquel entonces no había ni Facebook, ni Instagram, no había ningún tipo de aplicación de compra y venta que uno pudiera ver el artículo o lo que iba a comprar. En este caso, aquella hacienda. Y es más, la invitación era para una cena. ¿Cómo es posible que vaya
a ir a ver aquella hacienda de noche. Hermanos, nada más lejos de la realidad cuando en muchas ocasiones invitamos a personas a confiar en nuestro Señor Jesús. Hay muchas excusas. Las personas normalmente suelen tener un corazón endurecido y presentar delante de nosotros, delante de aquellos que somos voceros del Evangelio de Jesucristo, muchas excusas. Les invitas quizás a venir a la iglesia y excusas. Pasé mala noche, me quedé dormido, tenía dolor de cabeza. Hay muy pocas personas que son honestas y dicen la verdad a la cara y dicen, sinceramente, no me interesa. No me interesa en lo que tú crees, pero podemos seguir siendo amigos. Excusas. Otro dijo en el versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Otra excusa más, la de la novedad, la de la oportunidad que no hemos podido dejar escapar. ¿Te suena de algo esa excusa? Esta se identifica, hermanos, fácilmente. En ocasiones nos comprometemos con el Señor para orar, para leer la Biblia, para ayunar, para tener un plan de lectura, para tener una disciplina espiritual. Pero siempre viene la tentación a modo de invitación. Me invitaron a hacer algo más divertido y al final no ocupé mi tiempo en lo que realmente tenía valor. ¿Y qué decir de cuando tenemos un servicio en la iglesia? Un servicio que el Señor ha confiado en nuestras manos. A última hora suele pasar que aparezca un mejor plan. Un plan que es irresistible. Y es sencillo, llamo al pastor o le escribo un mensaje o a la pastora y le digo, lo siento, no puedo. Tengo cosas que hacer. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Los engañados no somos nosotros. Son las mismas personas que hacen esto. Porque después les ves y están pasando tribulación. Porque se han dejado robar la bendición. Excusas, 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 hermanos, que no tienen fundamento. Versículo 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahí va la tercera excusa sin fundamento, me acabo de casar. Cuando los novios se casaban en aquel entonces, en Israel, tenían una suerte de vacaciones, de tiempo de descanso. Si te casabas tenías un año sin trabajar. Y esta excusa es la peor de todas porque se acababan de casar, tenían un año para descansar, para disfrutar de su recién matrimonio, de su boda, y lo que hacían o lo que ha hecho en este caso aquel hombre es despreciar la oferta que le habían hecho. Aparentemente es una buena justificación, pero en realidad no es así. En realidad no es así porque con quien te vas a encontrar es con Jesús. Aquella gran cena habla del amor de Jesús. Hermanos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio han de estar dedicados al Señor. Debemos dedicarlos a nuestro Señor Jesucristo. Es importante y es urgente que nos acerquemos al Señor confiadamente. Hoy es día de salvación. Hoy es el día en el que el Señor extiende sus brazos de amor y de gracia y te dice, ven a mi gran cena. Hay excusas que salen mal o que son un poco pintorescas. Ustedes han visto, por ejemplo, la de los políticos, ¿no? Ellos hacen un montón de campaña y salen por todos los canales de televisión y parece que van a ganar. Y en cuanto pierden dicen, pero no importa, vamos a ser los mejores en el bando contrario. ¿No? ¿No lo han visto? ¿Ustedes lo han visto o no? O cuando un equipo de fútbol pierde, jugamos muy bien, pero perdieron. El otro jugó peor, pero fue el que marcó gol, ¿sí o no? ¿Y qué decir de aquellos que se están conociendo, que son novios? Una típica excusa que hay es, tú mereces a alguien mejor que yo. ¿No le ha pasado? ¿Sí o no? Excusas. No me gustas y ya está. ¿Sí o no?
Tú mereces a alguien para quedar bien. No, no me gustas. Al final, hermanos, una excusa que no tenga una justificación bien fundamentada no es otra cosa que una mentira disfrazada. No es más, mentiras. Son mentiras. La semana pasada yo me reía aquí porque la pastora decía, dejen tanto cuento, dejemos tanto cuento. Y es que es así. Muchas veces tenemos mucho cuento y no somos honestos y no somos sinceros en decir las cosas tal como son. A mí me encanta cuando una persona me dice, mira, estoy pasando por esta lucha, por esta prueba, ora por mí. Eso es humildad. Reconocer que uno necesita. Pero a veces nos hacemos los fuertes, ¿verdad? Y aquí no pasa nada. Pero y tú sabes que le está pasando algo, pero no pasa nada. Son excusas. Te estás engañando a ti mismo. No sigas haciéndolo. Porque al final el perjudicado eres tú, no nosotros. Amén. ¿Estás sacándole alguna excusa a Dios? Porque el Señor te está llamando hoy. ¿Estás sacando alguna excusa a Dios? El tercer aspecto que quiero destacar en esta mañana de esta parábola es que la gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es para todos. Versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, en el original, literalmente dice lisiados, los cojos y los ciegos. Cristo había hecho una oferta al reino de Israel, a aquellos fariseos que eran israelíes, israelitas, hebreos. Dice Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hermanos, esta oferta no se quedaría tan solo en una nación. El sacrificio de Jesús era el pago para que toda la humanidad tuviera la posibilidad y la oportunidad de ser salvos, de ser rescatados del fango, del pecado, de la suciedad del enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice también, el apóstol Pedro, perdón, dice en su segunda carta, segunda de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una oferta abierta a todo el mundo, a todo el género humano. Una oferta que sobrepasó o traspasó las fronteras de la nación de Israel. Como todo buen anfitrión, este padre de familia no quiere que nadie falte a su invitación. El Señor, hermano, de la gran cena se enojó porque aquellos que había invitado sencillamente se excusaron. Y se excusaron de una manera bastante lamentable. Pasaron de todo. Cuando se hace una invitación, normalmente hay un trabajo que hay detrás. Se organiza los globos, se organiza la comida, se organiza todo detalle, ¿verdad? Hay personas que están trabajando para eso. Aquellas personas que se excusaron, simple y llanamente no valoraron el trabajo que se había hecho. Y yo quiero decirte una cosa en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Hay alguien que hizo un trabajo precioso por tu vida. Hay alguien que se tomó el duro trabajo de ser humillado, de ser maltratado, de ser escupido. Y solamente eso, se tomó el trabajo de ir a la cruz, de morir de la manera más vil y más penosa que en aquel tiempo se podía morir, como el peor delincuente, como el peor violador, como el peor asesino. Y ese se llama Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario y fue clavado en una cruz. Y cada gota que derramó, hermanos, grita tu nombre.
Cada gota de su preciosa sangre tiene tu nombre. En sus manos estás tú esculpido. Así que no rechaces la oferta de Jesús en esta mañana. Acércate a Él. Acércate a ese gran banquete. Lo interesante es que aquel señor, aquel padre de familia, no se quedó sin recursos. Dijo, vale, si no quieren venir, él vio más allá. Y enseguida manda a su siervo a llamar a todos aquellos que estaban dentro de la ciudad. Fíjense cómo va progresando. Primero, había invitado a un círculo muy cercano, que era aquel grupo de fariseos y religiosos, aquellos que eran del pueblo judío. Pero cuando ve que rechazan aquella oferta tan preciosa, que no valoran su trabajo, que no valoraron el pacto de amor que se iba a casar su hija con aquel hombre, él extiende un poco más allá y dice, vayan y recojan a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, pero dentro de la misma ciudad. En pocas palabras, aquellos que son despreciados por la sociedad, los que son marginados, los que son oprimidos, los que son ninguneados, aquellos que aparentemente no tienen ningún valor. Cristo también murió por ellos. Jesús también pagó el precio por ellos. Así que cuando veas a alguien por ahí fuera, no seamos, me incluyo, no seamos tan ligeros para juzgar, porque no sabemos por qué la gente está así. Siempre hay una historia detrás, hermano. Siempre hay un trauma de niñez, siempre hay un maltrato, una violación, un abuso. Aquellos que están por allí que decimos o podemos llegar a pensar y juzgar prontamente, tienen una historia y tienen también una oportunidad de ser salvos. Cristo pagó el precio también por ellos. Dice el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, ¿y aún hay lugar? Una cosa tenía clara este padre de familia y es que el banquete que preparó no se quedaría sin invitados. ¿A usted le ha pasado? Que usted hace a lo mejor una cena o una merienda o una fiesta, lo que sea. Usted no quiere que lo que se prepara se quede, ¿verdad que no? Usted lo que satisface es que lo que se sirve, todos se lo coman, ¿no? Y cuando se sirven varias cosas en el mismo plato y a lo mejor dejan algo al lado, ay, no le gustó eso, ¿no? Porque queremos que las personas sean bien atendidas. Así que este padre de familia no se quedó esperando y envió nuevamente a su siervo a recoger a todos los que no eran dignos dentro de esa nación y extendió su oferta más allá de las fronteras del pueblo y de la ciudad. Habiendo lugar para todos los que acudan, hermanos, se insta a que sean buscados los que andaban errantes en los caminos, en una clara referencia a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel, es decir, a nosotros, a su iglesia. A nosotros alguien nos tuvo que haber hablado en algún momento y alguien tuvo que haber orado en algún momento por nosotros. ¿Estás haciendo tú lo mismo? Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¡Wow! Qué autoridad la del Señor, ¿verdad? Los que estaban o los que eran invitados en primera instancia rechazaron la oferta con excusas sin fundamento. Se extendió la oferta a los que estaban en la ciudad, los lisiados, los mancos, los cojos, los ciegos, pero como no se llenó la casa, atravesó las fronteras. Aquellos que estaban extraviados en los caminos y por los vallados. Y fíjese, le dice, fuérzalos a entrar. Qué tremendo, ¿verdad? Pero este fuérzalo no quiere decir de que tenemos que ir y coger a la gente y cargarla y traerla a la fuerza, no. Sino insistir.
insistir una y otra vez acerca del mensaje de salvación, el único mensaje que tiene poder. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, pero después al griego. Cuánta gracia, hermanos, cuánta bondad la de nuestro Señor Jesús. Y cuánta gracia y cuánta bondad la de aquel padre de familia que mandó a llamar incluso a los que estaban fuera. Y fíjese, el versículo 24 es un versículo que a mí me inquieta mucho, porque Jesús le está hablando a los fariseos y los religiosos de ese entonces, los que sabían acerca de la palabra de Dios. Y ahí tú y yo nos podemos ver representados en algún momento, si ya somos creyentes y llevamos un tiempo caminando con el Señor. Y fíjese lo que dice el versículo 24. Jesús está hablando y está explicando aquella parábola y dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Wow. Ahora el Señor Jesús como que sale de la historia, sale de la parábola que está contando y cambia del pronombre personal, del singular al plural. Ahora ya no se está refiriendo a ese siervo que salió, sino que dirige su atención a aquellos a los que le está contando la historia. Y les dice, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esto es una clara advertencia, hermanos, para nosotros, los que somos hijos de Dios, y que en muchas ocasiones tenemos excusas para el Señor. Qué trágica realidad para ellos, que el mismísimo Señor Jesús les estaba diciendo en sus mismísimas caras que habían tenido el tiempo suficiente para prepararse para el banquete y olvidaron por completo el tiempo marcado para el mismo. Jesús va a regresar, hermano, y nosotros debemos estar preparados. No debemos hacer caso omiso a esta advertencia. Entre excusa y excusa nos podemos distraer y alejar de los propósitos del Señor. Miren, hermanos, Cristo enseña el peligro de rechazar la invitación. Ninguno tendría oportunidad. Qué tremendo, ¿verdad? La invitación no garantiza la participación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dentro de los llamados o dentro de los escogidos? La invitación, hermanos, no garantiza la participación. Fueron invitados, pero no participaron del banquete. Es como si cuando terminara hoy la reunión le dijéramos a un grupo, váyase que usted no va a comer tarta hoy, ¿no? Imagínese. Así que sáqueme el trozo mío primero, por favor, si no le importa. Estaría mal, ¿verdad? ¿Se imagina? Pero lo que está diciendo la Biblia. Así que debemos de tomarlo no a la ligera, sino con bastante responsabilidad. Hermanos, aquí hay varios personajes en esta parábola. El Señor o padre de familia, que representa a Dios, al Padre. El siervo, que puede ser Jesús o nosotros. Los que se excusaron, que también podemos ser nosotros. Los fariseos que estaban oyendo la palabra, que también podemos ser nosotros. Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, los que andaban errantes por los caminos y por los vallados, que también podemos ser nosotros. La pregunta en esta mañana es: ¿con cuál te identificas? ¿Te identificas con Jesús como siervo? ¿Te identificas con aquellos que sacan excusas a Dios y para las cosas de Dios sin fundamento? ¿Te identificas con los fariseos que sabían mucho la ley y que tenían al Mesías delante, pero no lo reconocieron? ¿O te identificas con aquellos que se saben necesitados
de la gracia, del favor y la misericordia divina. ¿Con quién te identificas? Sería bueno que hiciéramos una reflexión y nos viéramos a nosotros mismos. ¿En qué lugar estoy yo de esta parábola? Yo quiero estar en el lugar del siervo, hermano. De aquel que su amo le ordena y hace. Y no pone ningún tipo de excusa, porque podría decir, mira, yo ya fui, pero otra vez voy a ir afuera a traer a esa gente. Yo quiero estar en ese lugar, hermano. Creo, de lo poco que sé y lo poco que he podido leer los evangelios, creo que ese es el ejemplo que nos deja Jesús. Que seamos como siervos. Que seamos como siervos. Que no tengamos más cuentos. Que no saquemos más excusas al Señor. Que no nos excusemos sin fundamento, hermanos. Que ayudemos a los que están allí fuera, que son pobres, lisiados, cojos, ciegos, pobres en espíritu, cojos en espíritu, en alma, ciegos porque no han visto cuál es el camino. Que ayudemos a aquellas personas que necesitan la buena noticia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos haga como aquellos siervos que obedecían y que no tenían excusas. Y que no seamos como aquellos que fueron invitados al banquete y se excusaron, sino que dijeron, yo quiero ir. A que nos gusta participar de los banquetes, de las fiestas, de las celebraciones. Nos encanta. Pues hermanos, hay un banquete que es eterno. Hay un banquete en el que vamos a estar alegres por siempre y para siempre. Hay un banquete en el que ya no habrá más dolor ni llanto, en el que ya no habrá más sufrimiento. Hay un banquete en el cual nos vamos a estar regocijando eternamente con nuestro Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Cristo Jesús es el amado. Y nosotros, la iglesia, somos su esposa. Preparémonos para esa gran celebración. Amén.